Los niños de 7 años para Children abajo, 7 niños de 7 years años para abajo and pueden below pasar a su clase. may Los go to your niños más class, grandecitos se quedan aquí and conmigo. those above 7 may remain here with us. Bueno, pues es momento de tomar Well, it papel is y time to lápiz, take papel y pen and pluma paper para hacer sus anotaciones. Recuerden, to make your siempre es annotations. importante Remember, it's tomar always important notas. to Ustedes no saben cuándo les va a ser útil write este down. You estudio. never know Quizá when el día all de this mañana lo information may pueden be of help. compartir Perhaps con tomorrow you con may share alguien. with somebody who's in need. Cantábamos hace unos momentos, We were singing habla, a oh minute ago. Dios. Y Speak, O God. qué bonito es eso, tener la disposición de beautiful que that is Dios to nos have hable. Este disposition. capítulo contiene una frase muy Wanting to interesante listen to God. This que el chapter joven actually contains a Samuel very le interesting dice a phrase that the Dios. young Y Samuel esa said, frase es, habla told God. porque And this tu phrase says, siervo "Speak, oye. for your servant Al leer is esta listening." frase podemos ver We're reading this algo phrase, muy importante en we el can see joven something very important Samuel, and valuable. algo que nosotros llamamos disposición. El Something that can be diccionario used de by la God, Real something that is Academia called define la readiness. palabra disposición The Royal como el Academy acto de estar apto, defines this listo readiness word para as the algún act of being fin. fit, Otro ready for a diccionario purpose. lo define Another como another preparar dictionary algo defines de it una manera as adecuada preparing something para in an un appropriate way fin for a specific específico. purpose. En palabras sencillas, podemos simple words, decir que disposición es estar readiness listo y means dispuesto being prepared para and willing alguien o for para something alguna cosa. or for someone. Eso es precisamente lo que That's nosotros exactly what we vemos see en este capítulo, in this en el chapter. joven Samuel. Él estaba In the young dispuesto, He listo was para con ready, Dios. disposed, Cuando willing estaba for God. durmiendo, se levantó sin sleeping, importar la hora que he got era up y lo regardless of the cómodo time and que how él se comfortable he encontraba. was. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto, estaba because he was listo. ready. He was Cuando willing. fue llamado, no fue una vez, no fueron 2 veces, no fueron went to 3 lie down veces, 4 times. fueron Not 4 1, 2, or 3, veces was que 4 tuvo que times that levantarse sin had to ningún get up reproche o without sin any ninguna reproach or excusa. ¿Por excuse. qué? Porque Why? estaba dispuesto, Again, estaba because he was ready, he listo. was willing. Samuel le transmite fielmente el mensaje que Dios le da faithfully conveyed a the Elí. message Y ese of mensaje, condemnation como from God vamos to a Eli. estudiar, era muy Regardless of how difícil, difficult, era muy complejo it de was very, dar. very difficult. ¿Por It qué? was complex. Porque estaba But why? dispuesto, estaba he was listo willing, para he was Dios. ready for Al God. final se dice que Samuel llevó end el it is mensaje said de Dios a todo Samuel brought Israel, God's aunque message to all esa of misión era cansada, era Even difícil though y it a was veces tiring era and hasta dangerous. peligrosa. ¿Por qué? Porque Why? estaba dispuesto, estaba again, listo he para was Dios. willing. Samuel ready fue for God. usado por Dios en una gran manera Samuel was para greatly sacar used a by God Israel de esa oscuridad donde to se bring Israel encontraba. out of darkness. ¿Por qué? Porque estaba listo, Once estaba again, he was dispuesto ready. para He con was Dios. willing. Primera de Samuel, como hemos The first estado book of estudiando, Samuel, se as we've been desarrolla studying, en un momento muy oscuro, takes lleno de place in a very dark pecado, time in Israel, la época que nosotros llamamos de los known jueces. as the Esta era of the época judges. se caracterizaba por la anarquía. This era Dice was Jueces characterized by great 21-25 anarchy. que en Judges esos 25, días no había 21, rey 25 en says, Israel y "In cada those days uno there was hacía no king lo in que Israel. bien le parecía. Everyone El did what was resultado right in his own obviamente eyes." fueron acontecimientos The horribles, result obviously fueron was horrible. acontecimientos repugnantes, atroces Repugnant en results, Israel. atrocious Lo events in horrible Israel. es que también había The horror llegado al liderazgo is that espiritual it has also en reached esa a spiritual época. leadership. Que alguien se levantara y sacara a Israel de esa terrible seemed situación almost impossible parecía for someone to rise prácticamente imposible. to bring Israel Pero out of that Dios, situation. Dios soberanamente But sovereignly, llama a un joven God would raise humilde up a young man, llamado a Samuel, humble como young man hemos named visto Samuel, en los capítulos anteriores. as we have seen in the Pero previous chapter. este joven se young caracteriza por man tener una gran would be disposición para characterized by con always Dios. having Qué hermoso sería willingness que and readiness tú y for yo God. pudiéramos ser How usados beautiful por it would Dios be if you de and esta I could manera. be used Quizá by God no in this en way. una nación, pero al Perhaps menos not in en a nuestra nation, familia, but at al least in menos our en nuestra family, iglesia, in our al menos church, en nuestro círculo de in our amistades, circle of los friends, cuales
se encuentran which en tiempos muy similares a right la now época de los they jueces, sumidos find en themselves oscuridad, same as in the en time of pecado Judges. muy Right now, all complejos, these people tal como en are la living in a very época dark de world in a Samuel. difficult time. ¿Qué debes de hacer Again, tú just para like in ser Samuel's usado time. por Dios de esa What manera? should you do to be Bueno, used by God pienso que este in that way? capítulo nos lo va Well, a I believe this mostrar. chapter Hoy actually shows. aprenderás tres cosas Today, que te you will learn ayudarán three a ser un things that verdadero will help you instrumento de to Dios be a cuando true tienes instrument of God disposición. when Tres you have cosas que te readiness and ayudarán you a are willing. ser un verdadero Three things that instrumento en las will manos de help Dios you cuando to be an tienes instrument in the hand of disposición. God. Y esas tres cosas van a ser servir These three things will be fielmente to a serve Dios, God fervently, atender el llamado de Dios y obedecer to la God's misión call, que Dios te da. and obey God's Fíjense el mission. resultado de servir, Look at the atender result of y serve, obedecer. respond, Servir, and obey. atender y obedecer. Serve, respond, and Comencemos obey. viendo que para ser usado start by por seeing Dios that en una to be gran manera, used by debes God de greatly, estar in a great dispuesto a servir must be willing to serve Him fervientemente, fervently, tal como lo hacía el joven just as the Samuel young en el Samuel tabernáculo, did in sin the importar lo humilde de la Regardless of labor the- que él of how realizaba humble, the y el humbleness of the ambiente task tan he pesado performed, y tan complicado en el heavy cual se atmosphere encontraba. he Él was in. simplemente servía y ministraba a Dios. Y served ese va a ser God nuestro primer fervently. punto. That's going to be Sirve our first point this afternoon. fervientemente a Serve Dios. God Ve conmigo, fervently. por favor, a Primera de Samuel, capítulo come 3, with me to versículo 1 número Samuel, 1, y mira lo chapter que 3, dice la verse 1, and palabra look what the de Bible- nuestro Dios. The word of God says. El joven Samuel Now the young boy ministraba a Samuel was Jehová, y ministering to subraya esa Yahweh. frase, ministraba a Jehová en Underline that presencia word, de ministering Elí. Aquí se to nos Yahweh dice que before Samuel Eli. era todavía un joven. It says that El Samuel was historiador still a young Flavio boy. Josefo The indica que él historian tenía Flavius alrededor de Josephus unos indicates that 12 he was around años. 12 A years esa old. edad no se that age, consideraba un adulto, pero he es was de not admirarse considered an que adult. a esa edad él ya tuviera But it is admirable responsabilidades that he en already el had tabernáculo. responsibilities in the Una tabernacle. de esas responsabilidades era One of those abrir el templo, responsibilities algo que was opening the quizá temple. ante nuestros ojos Perhaps era sin something that importancia, may look muy very small simple, compared to pero Dios lo estaba other viendo tasks, y but God estaba was watching and evaluando evaluating eso him. que este Samuel estaba haciendo sin importar And it didn't matter lo que estuviera alrededor. Lo what que he did, but importaba era cómo lo hacía for whom he Samuel. did it. Dice Colosenses Colossians 3:23. 3:23 Y yo pienso que says, esta es la actitud and I de believe this is the Samuel. attitude Y todo lo que Samuel hagáis, Samuel hacerlo had. de corazón, Whatever you como do, para el do your Señor work y heartily, no para los as for the hombres. Lord, rather Ese es than for men. Samuel. Con That is razón Samuel. Dios lo pondría sobre No mucho wonder God would place porque él him over comenzó much, siendo fiel because he began en by lo being poco. faithful in ¿Sabes? the little things. No desprecies lo que You en know what? este Do not momento despise what Dios te God ha has encomendado. entrusted to you at this Hazlo de moment. todo corazón, porque Do it with all Dios your más heart. que lo que estás haciendo está evaluando tu Because God is actitud. evaluating No it. hay cosa pequeña que se There is haga no para small la feat gloria or de thing Dios. done for the Y glory of quizás God. en este momento And Dios perhaps está at this probando moment, tu humildad, God tu is testing your fidelidad, humility, aún tu your honestidad antes your de honesty. darte o encomendarte Probably algo before giving you mayor. something Como greater. Samuel, recuerda Samuel, que estás you ministrando are a ministering Dios to God y no al hombre. and not to man. Debemos destacar que el ministrar, servir must a Dios emphasize en that ese lugar y ministering en esa época and serving no era God in nada that place fácil and at para that time Samuel. was Mira lo not que easy for dice este Samuel. versículo. Look what the El verse joven 1 Samuel says. ministraba Now a the young Jehová boy en Samuel presencia was ministering de Elí. to Yahweh Elí, before como Eli. hemos estado estudiando, Eli, era el sumo as sacerdote. we've been Él studying, se was the high encargaba de priest. instruir a Samuel, He was lo cual responsible of tenía instructing Samuel, algunas grandes which of course has desventajas. some Por disadvantages. ejemplo, Elí se For example, caracterizaba por tener poco discernimiento Eli was espiritual. characterized by De hecho, having little aprendimos en spiritual el primer discernment. capítulo Actually, que we le learned in llamó the a la first mamá de chapter Samuel ebria that he called cuando ella realmente estaba Hannah orando drunk when she was profundamente praying, a Dios. meaning Samuel's Elí mother. tenía poco discernimiento He espiritual. had little discernment, Ahora little Elí spiritual Elí discernment. no instruyó a Now, sus hijos en el also, he temor did de not Dios. instruct his La sons in the Biblia fear of dice God. que ellos no tenían conocimiento The Bible de says they Jehová. had no knowledge Además, of God. Elí toleró el Also, gran pecado he de tolerated sus the great hijos sin of his sons y no los estorbó, dice la Biblia, and did not restrain them, honrándolos primero a ellos rebuke y en them, honoring segundo them lugar first a before Dios. God. ¿Qué hacía el joven Samuel ante What tal was Samuel ejemplo repugnante, malo, In front pobre? of all of this, ¿Desanimarse?
¿Dejar de Getting servir? discouraged? ¿Qué es lo que crees que hacía este joven What Samuel? do you think Déjame Samuel leerte was algunos doing? versículos. Let me read you some Dice Primera de verses. Samuel 2:11, 1 y Samuel Elcana se 2:11 volvió says, a su casa en Then Ramá, Elkanah went to y el his niño home at ministraba a Jehová But the delante young del boy ministered to sacerdote Yahweh Elí. before Eli the priest. Capítulo 2, versículo Chapter 18 2, dice, verse 18 y el says, joven Samuel Now ministraba Samuel en was la ministering before presencia de Yahweh. Jehová. Capítulo 2, versículo 21 dice, Chapter y el 2, joven Samuel 21. crecía the young boy delante Samuel de grew Jehová. before Capítulo Yahweh. 2, versículo 26 Chapter 2, dice, 26 y el says, joven Samuel iba creciendo Now y the era young boy acepto Samuel delante was de growing Dios in y stature delante and de in los favor hombres. both with Yahweh Capítulo and with 3, man. versículo 1 dice, y Chapter el 3, joven verse 1. Samuel Now the ministraba a young boy Jehová Samuel en presencia was de ministering to Elí. Yahweh before ¿Qué Eli. hacía Samuel? What was Servir Samuel doing? fielmente a Dios. Serving God Pero fervently. lo hacía a pesar de tener un mal tutor, But un mal despite having a maestro. poor mentor, Samuel Samuel seguía still had the teniendo esa disposition disposición, to no serve para el God. hombre, sino para to Dios. man, Y but lo to God. servía de todo corazón. He served with all Pero his heart. esto no es lo único que pudiera haber That was not the desanimado only al thing joven that could have Samuel. discouraged Mira Samuel. lo que dice el resto de este Look what versículo says the número rest of this 1. verse, the first verse. Y la palabra de Jehová And word from Yahweh escaseaba en was rare aquellos in días those days. y no había visión con Visions frecuencia. were En infrequent. 300 años que duró In the la 300 época de years los of the era of jueces, the judges, solo se mencionan a dos only profetas. two prophets Dos are profetas y solo se mencionan 5 revelaciones en And 300 5 revelations. años. La época que le tocó vivir a Samuel era The muy era that Samuel complicada porque then Dios was casi no complicated se because God comunicaba rarely directamente con su directly pueblo. with them. La palabra que se usa aquí para The word escaseaba, used si tú rare, agarras una Biblia como la Reina you Valera antigua grab del a año Bible like an antique Reina 1909 Valera and o the King una James versión Version, King James, usa la palabra valiosa en lugar de escaseaba. use ¿Por qué? value. Como Dios Instead of hablaba rare, muy pocas valuable. veces, ese mensaje As era God muy spoke only a few valioso times, that porque era message was very mucho, valuable. muy escaso. Because it was Es scarce. triste todo lo contrario. That the opposite La happens in our palabra de day. Dios abunda, And the pero word es of God is menospreciada. despised. Tenemos un acceso We have vasto, such fácil, sencillo a la and easy Biblia, access to the Bible. pero despreciamos su estudio, we neglect no it. la We valoramos neglect its como study. deberíamos. We do not value Si it as we preguntara quién leyó I la were to Biblia ask, todos los should. días Who en read the esta Bible every semana, day this week? no se asusten, pero Don't si be yo scared, don't be preguntara, afraid. But if I tengo el would ask temor that, que muy pocos, muy sure only a pocos few que will se raise their llaman hands. cristianos levantarían su mano only a few diciendo, that call yo la themselves leí todos los Christians días. would raise their hands. Como aprendimos en esta mañana con el pastor As we Art, learned this morning, valora el estudio de la palabra de Dios. Es un gozo, es un value the study privilegio, of es God's una word. lámpara a tus pies. It is No a la lamp to your menosprecies feet como in this aprendimos en life. esta Do not mañana. despise it, as we learned this Eso morning. pudiera haber sido de desánimo para este joven. This could have been a Israel discouragement for this tenía young boy alguna called revelación Samuel. escrita de Now, Israel had Génesis some a written Josué revelation y from algunos salmos, Genesis pero to Joshua and necesitaba some la Psalms, dirección but directa they de parte needed de God's Dios. guidance. No contaban con toda la revelación como They did not nosotros have the complete contamos en revelation that estos we have this días. moment. Ellos necesitaban las visiones, necesitaban That los is why they needed the mensajes direct word from God and proféticos. visions, which Leemos were en la prophetic Biblia messages. cómo ellos We read in the consultaban a Bible how Dios they para needed ir to a la consult guerra God o para tomar to go decisiones. to battles No tenían or to make toda la decisions. revelación como They did not nosotros. have all the En ese revelations that we do tiempo, today. cuando ellos During that consultaban a time, Dios, when they Dios consulted no les God, respondía. ¿Por He did qué? not respond Porque because había why? pecado en su Well, there was vida. a great sin Dice in it. Proverbios 29, Proverbs 18, 29:18 sin says, profecía, el "Where there is no pueblo, vision, el pueblo se desenfrena. the people are ¿Cuál era el out of resultado prayer." de que Dios no les What hablaba? was the result of Más God pecado. those people? Por esa razón Dios tendría que There was more intervenir sin. soberanamente y por God would have eso to está intervene levantando al joven Samuel. This is why he's Esto, raising Samuel. esto debería de ser muy desalentador para Samuel, ¿no This should have crees? been very Servir discouraging a for Samuel, Dios don't you think? y Dios To serve a no God, responde y luego who este does not ambiente está respond, lleno de pecado. in an Las environment full of cosas sin, no están como Samuel hubiera querido. not as Vive con Samuel un would desire. sacerdote corrompido, con unos live with the hijos corrupt paganos, and mundanos. his wicked sons, Sin embargo, mundane ¿qué sons. hacía Samuel? However, Samuel seguía sirviendo Samuel con continued to fidelidad serve en lo faithfully poco y in Dios se little. encargaría
de todos take esos care pecadores. of all A those pesar del mal ambiente, Despite Samuel the seguía negative teniendo environment, una Samuel gran still had the disposición disposition para con su Dios to y serve servía God de todo with all his corazón. ¿Sabes? No esperes a que las cosas estén de la manera que tú deseas para servir a Dios fielmente. Ante Dios no vas a poder justificarte. No tenemos excusa, no podemos decir, Señor, no estoy disponible porque las cosas no están como yo espero. No podemos usar nuestra situación actual como pretexto. Si quieres ser usado por Dios grandemente, debes de tener disposición para servirle fervientemente donde quiera que estés, tal como lo hizo el joven Samuel, quien sin saberlo estaba siendo preparado por Dios, porque más tarde él es el que ungiría al rey David. Ahora, vamos a ver en el siguiente punto que para ser usado por Dios grandemente, debes de estar dispuesto a atender el llamado que Dios te da, tal como lo hizo el joven Samuel en la madrugada. Sin importar que tuviera que salir de su zona de comodidad y tenerlo que hacer varias veces, él atendió ese llamado. Y ese va a ser nuestro segundo punto. Si quieres ser usado por Dios grandemente, ten disposición de atender el llamado de parte de Dios. Mira lo que dice el versículo número 2. Y aconteció un día. Subraya esas dos palabras, un día, que son muy importantes. Era un día como cualquier otro día, pero iba a ser diferente. Algo importante, impresionante iba a suceder. En ese día, Samuel se fue a dormir como lo hacía usualmente, pero esa noche sería diferente. Este era un día en el cual nadie imaginó que la historia de Israel iba a comenzar a cambiar. Qué importantes son estas palabras, un día, porque nos muestran que Dios puede actuar en cualquier día, en el día menos pensado. También nos muestra la gran importancia de estar dispuestos para Dios siempre, porque un día todo puede ser diferente. Aquí nos enseña la importancia de la constancia, Sé constante siempre, porque tú no sabes el día cuando Dios cambiará las cosas en tu vida. Sé constante como el joven Samuel. Dice este versículo 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Como puedes ver, estos dos versículos nos dan varios contrastes. Elí era el sumo sacerdote con muchos años de experiencia, mientras Samuel era un joven inexperto con un puesto muy humilde ahí en el tabernáculo. Elí era viejo con la vista cansada, mientras que Samuel era joven con una gran vista. Ahora, de acuerdo a la ley levítica, Elí no debería de estar sirviendo en el templo a causa de la falta de vista. Sus días estaban contados por su vista física, pero no solo por su vista física, sobre todo por la poca vista espiritual que él tenía, como hemos estado estudiando. Elí, como leímos, dormía lejos del arca, mientras que Samuel dormía cerca del arca. Samuel estaba en lo más cercano que representaba la misma presencia de Dios, pero Elí estaba lejos. Elí estaba despierto, no podía dormir, mientras que Samuel estaba ya durmiendo. Pero el contraste mayor se daría porque Dios vendría a llamar a uno de estos dos e ignoraría al otro. Mira lo que dice el versículo número 4. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí.
Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Elí le dijo, yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. La narración bíblica nos indica que Dios llamó por primera vez a Samuel, pero ni Samuel ni Elí pudieron distinguir que era la voz de Dios. Es impresionante la disposición que tiene Samuel a atender ese llamado. Se levanta de inmediato y en cuanto escucha la voz dice, heme aquí, estoy listo. Corrió para presentarse a la presencia de Elí, aun cuando estaba durmiendo, no se quejó. Era mucho más importante atender ese llamado que estar cómodo acostado. Samuel contestó ese llamado de una manera muy interesante. Él usa las palabras heme aquí. Aunque era un joven inexperto, contestó como grandes hombres de fe. Déjenme decirles que Génesis 22:1 dice lo siguiente. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham y respondió, heme aquí. Génesis 31:11 dice lo siguiente. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Éxodo 3:4. Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y respondió, heme aquí. Su juventud de Samuel y su humilde servicio no eran impedimento para aprender de la disposición de estos grandes hombres de fe. ¿Sabes? Atiende el llamado que Dios te hace con toda disposición, sin importar tus limitaciones. Aprende de estos grandes hombres de fe. Aprende a decir, heme aquí, con toda la disposición. Miren el versículo número 6 lo que nos dice. Y el joven volvió, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Qué dulce respuesta, hijo mío. La escena se vuelve a repetir con Dios insistente y un Samuel ignorante de la voz de Dios. Versículo número 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Esto es interesante porque como estudiamos en el capítulo número 2, la palabra hebrea para conocimiento indica el saber por información y por experiencia. Lo que nos está diciendo esta palabra es que el joven Samuel no conocía a Dios por completo, no había tenido una experiencia personal con Dios. Es la misma palabra usada para indicar que los hijos de Elí no conocían a Dios en el capítulo número 2. Pero en el caso de Samuel sería muy diferente porque este versículo me dice, aún no conocía, lo que significa que Samuel iba a conocer a Dios, mientras que los hijos de Elí nunca lo conocieron. Versículo número 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Le tomó 3 intentos al sumo sacerdote poder ver que Dios le estaba llamando a ese joven. Esto muestra la poca visión espiritual y discernimiento que tenía el sacerdote y muestra la condición espiritual en aquella época. Esto justifica la razón por la cual Dios está levantando a Samuel y no lleva el mensaje a Elí, aunque Elí era el sumo sacerdote. Versículo número 9, algo que debemos rescatar de Elí. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová,
porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Esta es la tercera ocasión que Elí le da instrucciones a Samuel para que tenga ese encuentro finalmente con Dios. Es la tercera vez que ha estado delante de él. Nuevamente se destaca la gran disposición que tiene el joven Samuel de obedecer y regresar a acostarse. Pero algo que nosotros tenemos que reconocer es la labor que está haciendo Elí. Él no fue tropiezo para que Samuel conociera a Dios. Al contrario, le está ayudando para que tenga un encuentro con Dios. Y yo pienso que eso es de recalcarse, de destacarse, de agradecérsele. ¿Qué nos enseña esto? Mira, si Dios ha llamado a otros, no seas tropiezo. Al contrario, tiéndeles la mano, ayúdales. A final de cuentas, trabajamos para el mismo Dios, estamos en el mismo equipo y buscamos lograr el mismo objetivo. Aprende esta lección de Elí. Versículo número 10. Mira lo que nos dice, finalmente se da ese encuentro. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. No sé si lo has notado, pero el verbo llamar se repite una y otra vez. ¿Cuál es el tema de este capítulo? El llamado que hace Dios a Samuel. 12 veces se usa ese verbo. Y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y subraya esas palabras que son el título de esta tarde. Habla porque tu siervo oye. El Señor por cuarta vez le llama al joven Samuel. Y sabes, esto es alentador porque yo leo que Dios insiste en ese llamado. No se rinde, es persistente. Fue un llamado personal, sin nadie alrededor, en la misma casa de Dios. Dios repitió su nombre 2 veces, tal como lo hizo con personajes como Abraham, como Moisés, y aún lo haría años más tarde con Pablo. Esto es interesante. Era casi el amanecer, no solo de ese día, pero era casi el amanecer también para el pueblo de Israel, porque gracias a ese llamado iban a poder salir de esa oscuridad en la que estaban. Versículo número 11. Y Jehová dijo a Samuel. Qué interesante es esto. Samuel atendió el llamado de Dios y estuvo en su presencia escuchando atentamente. Ese llamado a Samuel, no sé tú, pero para mí es simplemente admirable. Mira, la situación en aquella época era muy compleja. No había forma de que Israel saliera a menos que Dios interviniera soberanamente como lo está haciendo. Pero no sé tú, pero yo esperaría que Dios levantara a alguien de renombre o a alguien fuerte como Sansón o Gedeón, pero está llamando a un humilde joven con un trabajo muy humilde en el tabernáculo. ¿Qué me enseña esto? Esto muestra que el poder no está en la persona que se llama, sino en el que llama. Como en las otras ocasiones, Samuel contesta, habla, porque tu siervo oye. Esta frase era común de los esclavos que esperaban complacer a su amo, que esperaban órdenes. El joven Samuel, no sé si lo alcanzas a ver, tiene toda la disposición de complacer a su Señor, no al hombre, sino a Dios. Y esto, queridos hermanos, es un gran honor, es un gran privilegio servir al Señor de señores, al Rey de reyes, al soberano, al todopoderoso. Y Samuel lo entendía. Así es como debemos de verlo. Atender el llamado de Dios para ser usado en una gran manera, como vemos aquí, va a implicar varias cosas.
Vas a tener que salir de tu zona de comodidad. Vas a tener que tener disposición para Dios a tal grado que esa comodidad va a tener que quedar de lado, como en el caso de Samuel. Vas a tener que mover todas esas distracciones para atender el llamado de Dios y decir: habla, porque tu siervo oye, tal como lo hizo Samuel, porque esa voz, ese llamado de parte de Dios es más importante que cualquier otra cosa y persona en tu vida. Ese es Samuel. ¿Y tú? ¿Estás atendiendo el llamado que Dios te está haciendo? Estoy seguro que Dios te ha estado llamando a algo. Estás teniendo una gran disposición para con el soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, como la está teniendo Samuel. ¿O simplemente te estás acostando y te estás durmiendo? Aprendamos de este joven. Ya vimos que debemos de tener la disposición de servir a Dios fervientemente. También debemos de tener la disposición de atender ese llamado, de escuchar ese llamado. Pero finalmente, para que Dios nos use en una gran manera en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestros trabajos, en nuestros círculos, finalmente vamos a ver que para ser usados por Dios grandemente, debemos de estar dispuestos a obedecer esa misión que Dios nos da, tal como lo hizo el joven Samuel ante el sacerdote Elí, sin importar lo difícil, lo complejo que iba a ser esa primera misión. Este es nuestro punto número 3. Obedece la misión que Dios te da. Versículo número 11. Antes de leerlo, déjenme decirles esto. Una cosa es escuchar el llamado de Dios y saber lo que tienes que hacer. Y otra cosa muy diferente es obedecer y hacer lo que tienes que hacer. Samuel recibió el mensaje de Dios, pero transmitirlo no sería nada fácil. Miren el versículo número 11, lo que nos dice. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí yo haré una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Dios le dijo al joven que el mensaje que le iba a dar no iba a ser nada agradable. Ese mensaje retiñiría en Israel como cuando se golpea una campana fuertemente y hace temblar y vibrar todo. Así sería ese mensaje. Versículo número 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Versículo número 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Como estudiamos en el capítulo 2, ya un profeta le había dado este mensaje a Elí y él sabía lo que sucedería. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Elí había solapado el pecado de sus hijos, como vimos en el capítulo 2, que era horrible. Versículo número 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Elí ya no podría hacer nada para evitar esta disciplina del juicio de Dios en su casa. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Obviamente no era informar a Elí, porque ya un profeta le había dado este mensaje a Elí. Lo que estaba haciendo Dios era instituir a Samuel como el próximo profeta y juez de Israel. Pero para instituirlo, le está dando su primera misión, la cual, como puedes ver, no era nada fácil. Era un juicio contra nada menos y nada más su tutor,
Y hace rato leímos cómo le hablaba Elí a Samuel, hasta le decía, hijo mío. Si el joven quería ser usado por Dios en una gran manera, tenía que tener disposición para obedecer el llamado que Dios le estaba dando y transmitir ese mensaje fielmente. A pesar de que esa misión fuera compleja, debía de probar su lealtad primeramente con Dios y después con el hombre. Versículo número 15. ¿Qué crees que hizo Samuel? Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Wow. La Biblia dice que Samuel, después que tuvo su encuentro con Dios, Samuel simplemente se acostó, pero ya no se durmió. No dice que haya dormido. Realizó sus deberes como de costumbre, pero no estaba tranquilo. No lo hacía como otros días porque el mensaje era muy difícil de entregar. Era un mensaje de juicio contra aquel que le había tendido la mano, contra aquel que lo había recibido, contra aquel que lo había instruido, lo había cuidado. Aún era como un padre, lo leímos anteriormente, que le decía, hijo mío. Ser mensajero de malas noticias, hermanos, y de juicio, no es nada fácil. No es nada fácil. ¿Qué más quisiera uno ser como el ángel Gabriel, verdad? Que llevaba noticias de gran gozo. Pero no siempre es así. Miren lo que dice el versículo 16. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Parece ser que Elí de alguna manera supo que el mensaje de Dios no era muy alentador, ya que este pasaje nos indica que él insistió y aún puso presión sobre el joven para que le diera ese mensaje fielmente, que no se lo ocultara. Aún le dijo que Dios lo castigara si no daba ese mensaje con fidelidad. En ese momento se vería si realmente Samuel tenía disposición para atender la voz de Dios y si tenía disposición para obedecer fielmente. ¿Puedes verlo? Muchos tienen grandes deseos de servir a Dios porque tienen un llamado, pero ese deseo va a ser probado algún día, no sé, quizá con valor, quizá sobre prioridad con otras actividades, o quizá tener prioridad sobre anhelos, o quizás sobre personas, pero ese llamado va a ser probado tarde o temprano. Seguramente donde estás en este momento, estás ahí por la disposición que antes mostraste para obedecer el llamado que Dios te había dado. ¿Qué crees que hizo el joven Samuel? ¿Qué harías tú? ¿Qué has hecho tú en una situación como esta? ¿Dios o esto? ¿Dios o esta persona? Miren lo que dice el versículo 18. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Samuel demostró que estaba dispuesto a obedecer la misión que Dios le daba, sin importar que tenía que dar ese mensaje con temor, sin importar
que iba a arriesgar su relación con Elí, el sumo sacerdote, que era como un padre, sin importar que estaría enfrente de nada menos y nada más que del sumo sacerdote, sin importar que fuera simplemente él un joven ayudador, servidor humilde en el tabernáculo, que no tuviera un gran título. Samuel transmitió el mensaje fielmente de parte de Dios sin faltar absolutamente nada. Fue tan exacto el mensaje que Samuel dio que el autor, el escritor bíblico inspirado por el Espíritu Santo, usa una práctica de repetición común en los hebreos. Con un lado positivo, lo manifestó todo, y con un lado negativo, sin encubrir nada. Esto lo vemos muy seguido en la poesía hebrea, como en los salmos y en los proverbios. Samuel demostró que era un verdadero profeta fiel de Dios. Qué gran misericordia de Dios con su pueblo en levantar un joven quizá ante nuestros ojos, sin relevancia, sin importancia, pero fiel a la palabra de Dios. En nuestros días, Dios no nos habla como lo hizo con Samuel. Tampoco hay profetas como en la época de Samuel. Ellos lo necesitaban porque no tenían toda la revelación que ahora nosotros. Pero se sigue necesitando transmitir el mensaje de Dios con fidelidad, el cual se encuentra en la Biblia. De hecho, la definición bíblica para profeta es precisamente esa, el que transmite el mensaje de Dios fielmente. ¿Cómo se requieren en nuestros días personas, siervos de Dios, que transmitan su mensaje con esa fidelidad como lo hizo el joven Samuel? Que no se le agregue, que no se le quite, que no se use para manipular a las personas, sino para alimentar y para ministrarlas. Dice 2 de Timoteo 4:1 lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Predica fielmente la palabra, le dice Pablo a Timoteo. Dios permita que tú seas un comunicador fiel del mensaje de Dios, dispuesto a transmitirlo con esta fidelidad, con esta disposición. ¿Cómo recibió el mensaje Elí? Versículo número 18 más adelante dice: entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le parezca. El juicio era abrumador porque vendría sobre él, sobre sus hijos, sobre sus descendientes, sobre su ministerio, sobre el altar y sobre toda la nación. Pero Elí se resignó. Elí comprendió que Dios era justo y que Dios era soberano y que lo que venía era a causa de sus decisiones. Samuel pasó la prueba con excelencia. Versículo 19, el capítulo termina de una manera muy alentadora y muy interesante. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Es decir, todo lo que decía el joven Samuel se cumplía. Versículo 20, y todo Israel desde Dan hasta Beerseba, es decir, de sur a norte, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Versículo 21, y Jehová volvió a aparecer en Silo. Subrayen esa palabra volvió. No sé ustedes, pero yo cuando leí este capítulo la encontré hermosa. ¿Por qué? Porque el Señor volvió a comunicarse con su pueblo y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová.
El capítulo termina dando un resumen de los siguientes años, indicando que Dios volvió a comunicarse con su pueblo, lo cual es hermoso. Y el instrumento usado para transmitir ese mensaje, ¿quién fue? El joven Samuel, el cual siempre estuvo dispuesto a servir, escuchar y obedecer a Dios. El capítulo termina muy interesante. No sé si lo notaste, pero el versículo 1 comienza diciendo el joven Samuel. Pero ya te fijaste cómo terminó. Termina llamándole el fiel profeta de Jehová. Se empieza pequeño, pero cuando se tiene disposición y fidelidad, se termina grande para Dios. Como Samuel, obedece el llamado de Dios, por difícil que parezca. Si Dios te lo da, es con un propósito divino. Recuerda que el poder no está en el que se llama, sino en el que llama. Por muy peligrosa que sea la tarea, por muy compleja que sea, Dios te la está dando y Dios no te dejará. A veces la misión va a venir con una envoltura de algo muy sencillo, sin reconocimiento humano, para también probar tu orgullo. Si obedeces fielmente en lo pequeño, como Samuel, quizá, no lo sabemos, pero quizá el día de mañana Dios te confiará algo más grande. Termino con esto. La disposición entre otros elementos es muy importante en el creyente para ser usado por Dios. Tristemente, muchos quieren acomodar a Dios en su apretada agenda en lugar de acomodar la agenda en la disposición, en la voluntad de Dios, porque Dios debería de tener la prioridad. Se le da a Dios lo que se le sobra de tiempo, de esfuerzo, porque su disposición realmente está con otras cosas y otras personas. No se es constante al servir a Dios. Hoy sirven con todas las ganas, con todas las fuerzas, y mañana simplemente se hace lo mínimo o a veces nada. ¿Por qué? ¿Por qué son los creyentes así? Porque no tienen disposición para con Dios, no tienen la disposición que el soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el 3 veces santo, el omnipotente debería de tener. Quizá no lo conocen. ¿Cómo se requieren creyentes que digan como Isaías: heme aquí, envíame a mí? O quizá como Pablo, que digan: Señor, ¿qué quiere que usted haga? O que digan como este joven Samuel: habla porque tu siervo oye. Todos ellos fueron usados grandemente en momentos críticos de su época. ¿Por qué? Porque tenían disposición para con su Dios. ¿No te gustaría ser usado por Dios en tu familia, en tu iglesia, en tu círculo de amistades? Pues ya sabes cómo hacerlo. Debes de tener la disposición de servir, de escuchar y de obedecer a Dios por encima de cualquier otra cosa o persona. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor y Dios, qué gran ejemplo nos da este joven que en realidad nos humilla, Señor, que en realidad nos exhorta, nos reta, Padre Celestial. Ayúdenos, Señor, a tener esta disposición para con usted. Ayúdenos a recordar y a valorar quién es usted, el Rey de Reyes, a quién servimos, qué es lo más importante. Amado Dios, cree en nosotros una gran disposición para servirle. Ayúdenos, bendito Dios. Ayude a mis hermanos, Padre Celestial, a atender ese llamado, a servirle de todo corazón y a obedecer, por compleja que parezca la situación o por humilde que se vea, porque estamos sirviendo al Rey de Reyes. Gracias por esta porción de las Escrituras, Señor. Gracias por este siervo fiel que nos da un gran ejemplo de servicio. Oramos, Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.